Estamos trabajando en seguridad. El mismo Fondo Monetario Internacional, que todos bien saben que tenemos nuestras diferencias, sobre todo con el tema del Bitcoin, dice en su reporte que felicita a El Salvador por la gran reducción en la delincuencia. Y escuchamos a la oposición con una campaña de que la delincuencia se ha incrementado, lo cual es totalmente falso. Eso está certificado en las cifras, no solo de la policía, sino que de la Fiscalía, de Medicina Legal, y en todo caso de las cifras de los organismos internacionales que no son totalmente afines, o que digamos no estamos de acuerdo en todas las cosas, pero ellos mismos certifican la gran reducción en la delincuencia. Los datos de homicidio al comparar el 2020 y 2019 con respecto a este año son menores. Así lo dijo el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas. Con respecto a los homicidios en general, en este año llevamos 185 homicidios menos que el año pasado. Estamos hablando que a pesar que el año pasado fue uno de los meses en los cuales los resultados, los homicidios se vinieron a la baja, a pesar de esos números bajos, son 185 homicidios menos que ya llevamos comparado con el año 2020. Sobre los datos de personas desaparecidas, según registros policiales, las denuncias superan las 500. En el año 2020 viene hacia la baja y al día de hoy en nuestras cifras policiales, a pesar de las multicausalidades que puede haber de una persona que desaparece, nosotros tenemos un registro aproximado entre 500 y 550 registros de personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir? Que ese es el grupo de trabajo que tenemos nosotros desarrollando actividad investigativa criminal, o estamos viendo hacia dónde pudo haber sido el último avistamiento de vida de una persona, y decirle a la población que en este delito la institución policial responsablemente está investigando. Sobre las muertes violentas de agentes de la policía, en lo que va del año se conoce de 6 agentes. Con respecto a los homicidios de los policías que en cumplimiento del deber o que están descansando, etc., llevamos 6 casos de muertes violentas. Uno fueron en el mes de febrero, nos mataron un motorista y 5 policías. El último caso es el policía que nos asesinaron acá en la Gerardo Barrios. Allí se han capturado a 2 vigilantes de seguridad privada. En 24 horas, en menos de 24 horas los ubicamos y los capturamos y están siendo puestos a disposición de la Fiscalía y de la Justicia. El plan de seguridad y fin de año, confirmó el director de la PNC, inició para ellos este mismo día a las 0 horas y termina allá por el 3 de enero del 2022. El plan de seguridad de Navidad inicia para nosotros policialmente a las 0 horas de este día. Vamos a desarrollar actividades de seguridad en centros comerciales, en plazas, en parques, en las montañas, en las costas, en las carreteras de primero, segundo, tercer orden. Cuando digo de primer orden son las panamericanas, y cuando digo de segundo orden es por alguna conectividad que haya de un municipio a otro, y de tercer orden que son las zonas rurales. Solo este año, en el marco del Plan Control Territorial, la policía ha realizado al menos 30.000 capturas. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landaverde. El hijo del ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, murió el día jueves en un accidente de aviación, según informaron las autoridades. De acuerdo con información proporcionada por la Fuerza Armada, el teniente de fragata, Gerardo Antonio Merino Marroquín, hijo del ministro de Defensa, viajaba en una aeronave que se accidentó mientras cumplía una misión en la zona costera del país. El presidente Nayib Bukele reaccionó al hecho en su cuenta de Twitter. Dios le dé guía y fortaleza al ministro Merino Monroy. En la aeronave también se encontraban otras 2 personas, el capitán piloto aviador Rodrigo Escobar Grimaldi y el teniente de fragata Santos Elías Serrano Minero. Más temprano, la Fuerza Armada había indicado que estaban buscando a los tripulantes de la aeronave. El accidente ocurrió en el mar a 3 millas náuticas, desde la zona del kilómetro 73 del Boulevard Costa del Sol, mientras se realizaba una misión en la zona costera del país.
Los cuerpos de los 3 militares fueron localizados entre los restos de la aeronave, según lo confirmaron las autoridades. En el operativo de búsqueda participaron alrededor de 3 helicópteros y 5 lanchas. Algunos funcionarios de gobierno e incluso funcionarios de Estados Unidos mostraron sus muestras de condolencia mediante Twitter. El presidente de la República manifestó: la Fuerza Armada ha localizado los cuerpos del hijo del ministro Merino Monroy y de sus 2 acompañantes, dentro de los restos de la aeronave en la que viajaban. El ministro está personalmente dirigiendo el operativo de rescate, a pesar de su dolor, y adjuntó una esquela ofreciendo sus muestras de condolencia. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, escribió: lamento mucho lo sucedido. Extiendo mis más sinceras condolencias al señor ministro Merino Monroy. Que Dios brinde la fortaleza a usted y a su familia en este momento tan difícil. El encargado de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, Brendan O'Brien, externó sus condolencias al ministro de la Defensa, así como a las familias de Escobar y Serrano en nombre de su país. La fase 4 del Plan Control Territorial denominada Incursión se sigue ejecutando con presencia permanente de los elementos policiales y militares en diferentes puntos del país para brindarle la seguridad necesaria a los salvadoreños. Día y noche los elementos realizan patrullajes en colonias y cantones, carreteras, puntos turísticos, entre otros, para ejecutar registros preventivos e identificar a sujetos pertenecientes a las estructuras delincuenciales. La incursión permite llegar a los lugares que por años eran atemorizados por pandilleros. Para ello, las labores se ejecutan de manera conjunta con los miembros de ambas instituciones. El presidente Nayib Bukele mantiene firme su compromiso por garantizar la tranquilidad de la población con la incorporación de efectivos militares que fortalecerán la institución castrense, al igual que la corporación policial. Las acciones han permitido obtener resultados positivos como la captura de delincuentes y la incautación de ilícitos y armas que eran utilizadas para cometer delitos. Esto gracias al talento humano y las herramientas que las instituciones de seguridad tienen a disposición en el combate a la criminalidad. Edgar García, Noticiero El Salvador. Luego de la salida de Jan Manes como encargada de negocios de la Embajada Americana en El Salvador, la Casa Blanca utiliza hasta las más mínimas hilachas para retar a Nayib Bukele. Y es que el mandatario salvadoreño no le ha dejado otra opción. En su desesperación, Joe Biden ha pedido a su subsecretario de Estado, Brian Nichols, que se encargue de esta situación, por lo que Nichols ha lanzado estar en desacuerdo con el proyecto de ley de agentes extranjeros enviados por el salvadoreño a la Asamblea Legislativa. Lo paradójico es que esta propuesta de Bukele ya existe y está vigente en Washington, por lo que resulta inexplicable que Nichols haya salido a retarlo. Más que una paradoja, es una clara demostración de que Biden está desorbitado. En medio de este conflicto, Joe Biden se nota devastado por la popularidad de Nayib Bukele. Y es que según las encuestas, el 96% de los salvadoreños aprueban las decisiones gubernamentales del dirigente. Y esto no solo le quita legitimidad al gobierno de Biden frente a la mirada de los salvadoreños, sino también pone en descontento al mandatario que no está acostumbrado a tener que agachar la cabeza. Y por eso, en estos momentos, cualquier excusa o acción de Bukele sería beneficiosa para Washington, que está dispuesto a combatirlo como sea. Sin ir muy lejos, desde la Casa Blanca han comenzado a hablar de la democracia de El Salvador. Y es bien sabido que cuando Washington se expide sobre la democracia, es la desesperación lo que está colmando la realidad a los gobernantes. Mientras Biden y Nichols hablan de deterioro, Bukele construye paso a paso su propio liderazgo. El tema tan emblemático por el que la Casa Blanca volvió a retar al salvadoreño fue la ley de los agentes extranjeros. Nichols dijo al respecto que la administración Bukele ha tomado una serie de pasos preocupantes que han debilitado el respeto a los principios democráticos y las instituciones. Lo que sucede en realidad es que Nichols se ha olvidado que Washington ya mantiene desde 1938 esta ley que continúa vigente. ¿De qué se trata? Esta propuesta establece la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en El Salvador respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero. Y tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que las operaciones de Washington por sobre los países de Centroamérica y América del Sur son muy potentes en materia informativa y no siempre se condicen con la realidad que acechan los ciudadanos.
Pero además de ser un buen pretexto, esta ley podría ser una gran molestia para la Casa Blanca, que desde el inicio del gobierno de Bukele en El Salvador ha intentado todo por desestabilizar al mandatario. Sin dudas, lo que le molesta a Washington es que Bukele les pague con su propio remedio. Por eso es que el salvadoreño manifestó a través de su cuenta de Twitter: si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros? Sin embargo, desde Washington se siguen respaldando en que dan su apoyo a la ciudadanía de El Salvador, como si tuvieran que cuidarlos de alguien. Claro está que las tensiones entre Bukele y Biden existen. Y es que a Biden le pone nervioso no tener el control sobre el país centroamericano, por lo que tildó de desafiante, poco transparente y antidemocrático en sus políticas. Mientras tanto, lo que ocurre es que Bukele se ha posicionado en la vereda de enfrente. Además, el diplomático de Washington dijo que seguirán trabajando para los salvadoreños con otros socios internacionales. ¿Se animarán a interponerse frente a la figura de Bukele? Quizás estén pensando en una intervención, aunque parece que el salvadoreño nada lo tumba. Lo cierto es que Washington no quiere perder un centímetro más de poder. En los últimos meses ha triunfado el progresismo en varios estados americanos, y esto inevitablemente le resta ganancias a la Casa Blanca. Por su parte, Bukele sigue creciendo en las encuestas. Es aplaudido por las mismas políticas que Washington intenta desechar. Según la encuesta presentada por el Sid Gallup, del 96% de la población aprueba el gobierno de Nayib Bukele. Según el estudio, 8 de cada 10 personas calificaron como muy bien el accionar del mandatario en plena pandemia y la gestión de la salud. Sin dudas, las decisiones políticas han tenido un impacto favorable para la sociedad. Esto indica que mientras que los oficialismos han decaído notablemente en las encuestas e incluso muchos han perdido elecciones a causa del contexto sanitario, Bukele sigue en pie, superando todas las expectativas. Y además superando todos los obstáculos que desde Washington se encargan de poner en su gobierno. No olvidemos que la Casa Blanca es uno de los principales socios comerciales de El Salvador, y por ello Biden se atreve constantemente a retar a Bukele. Otro de los pretextos que utiliza Washington para desestimar la propuesta de la ley de agentes extranjeros es que, de convertirse en ley, el presidente tendría la potestad de acallar las voces de medios independientes que hagan críticas al gobierno actual. Y esto es realmente una farsa, porque incluso hoy, sin ley en El Salvador, los medios mantienen una línea editorial con una perspectiva que tiene más que ver con los intereses de Biden que con los intereses de los propios salvadoreños. No vaya a ser cosa que ahora la Casa Blanca se quiera exculpar de la cantidad de golpes mediáticos que ha ideado y propagado por toda América para proteger sus propios intereses en las relaciones internacionales. Pero es así. Joe Biden le teme profundamente a la figura de Nayib Bukele y de cómo esa mirada se pueda extender a otros territorios, incluso el suyo. Las ideas y políticas de Bukele están teniendo gran aprobación y Washington lo sabe. La oposición lo que hace, y algunos medios de la oposición lo que hacen es que resaltan cada caso. Yo decía que eso es natural en el avance de una sociedad, porque en una sociedad como la que teníamos antes, cuando mataban 30 personas diarias promedio, habían días de 50, habían días de 20, y al final de promedio eran 30 personas diarias. Ahora que tenemos esta fuerte reducción de la delincuencia, pues si un día matan 10 personas es un escándalo total. Es más, solo una historia de un asesinato duele, porque uno piensa en esa familia que ha perdido ese ser querido, que probablemente una familia que pierde un ser querido por la delincuencia no le importan las cifras. ¿Qué le puede importar a una familia que acaba de perder un ser querido las cifras? Pero es preferible tener una familia sufriendo y no 30 familias sufriendo. Claro, nuestra meta debe ser que ninguna familia sufra. Es algo similar a las muertes por COVID. El día de ayer 2 salvadoreños murieron víctimas del COVID-19. Imagino yo que esas familias estarán en luto ahorita por la pérdida de sus familiares. Sin embargo, venimos de días donde morían 17, 18, 19 salvadoreños diarios. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos fuera de la pandemia? No, no quiere decir que estamos fuera de la pandemia. Quiere decir que hemos bajado de 19 a 2. Y si bien es motivo de tristeza las 2 personas que mueren, es motivo de alegría las 17 personas que no murieron. De la misma manera es la delincuencia. Cuando reportan que 2 personas murieron, eso no es motivo de alegría para nadie.
o cuando reportan que 2 jóvenes desaparecieron, eso no es motivo de alegría para nadie. Eso es motivo de luto, de tristeza, de dolor. Pero por el otro lado, sí es motivo de alegría que no murieran otros 28, que no desaparecieran otros 20. Antes teníamos 30 homicidios y 20 desaparecidos por día. Ni siquiera se podía individualizar los casos, era imposible. La gente en medicina legal le llegaban 30 cuerpos por día y ni siquiera daban abasto. Nuestra meta debe ser que ninguna familia sufra. Entonces el presidente está diciendo que estamos bien en seguridad. No, de ninguna manera. Claro que no estamos bien en seguridad, estamos mal en seguridad. Tenemos que seguir trabajando para de verdad tener un país seguro. Pero tenemos que saber de dónde venimos, porque no venimos de Suiza, no venimos de Noruega. Venimos de ser el país más violento del mundo. Y ahora no estamos ni por cerca en esos números. No estamos ni siquiera en el top 10. Entonces es importante que sepamos de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo no me alegraría jamás por la muerte de 2 salvadoreños. Pero sí me alegro que no sean 20. Sí me alegro que hayamos salido de la tercera ola de COVID.